Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Participaron ya en alguna actividad? ¿No? Bien, bárbaro. Nuevo turno. Bueno, para quienes no me conocen, soy Gabriel Serrana Cunza, soy secretario de Asuntos Universitarios de la Facultad. También soy consejero directivo por el claustro estudiantil. Y bueno, voy a hacer una muy breve introducción antes de darle paso a nuestro gran invitado y disertante. La génesis de estas jornadas, de este evento, nace a raíz de una demanda histórica estudiantil, por lo menos desde los tiempos que uno viene transitando en la facultad, que no encontramos tal vez herramientas que sean de actualidad o de debate público en las cursadas, y después de pensar muchas herramientas y discutirlas y generar consensos con el claustro docente, los directores de las carreras y los graduados y las graduadas de nuestra casa, llegamos a esta propuesta que fue votada en el Consejo Directivo por unanimidad de formar estas jornadas que tienen el objetivo de que ustedes puedan elegir las herramientas con las cuales quieren profundizar sus conocimientos, estar al tanto de los debates públicos, de los debates del sector privado, de bueno, cuáles son las posibilidades de nuestro desarrollo profesional el día de mañana, que falta muy poco para que salgamos, si es que muchos no están en la industria, pero muchos también lo están, a cumplir roles importantes en el entramado productivo, ¿no? Entonces, la idea de esto es que podamos tener una herramienta que sea valiosa del claustro estudiantil, que podamos ir mejorándola año a año, y eso necesariamente es desde la participación, desde la opinión y la voz de cada uno y cada una de ustedes. Así que la verdad que estoy muy contento porque todo viene saliendo muy bien desde la mañana, todas las actividades están colmadas y hay muy buena aceptación de esto, y lo que le pedimos es el feedback luego, como para decir, bueno, hay que mejorar esto, habría que potenciar lo otro, estaría bueno que el año que viene podamos repetirlo con tales o cuales actividades, y valorar también la predisposición que hubo desde el resto de los claustros, sobre todo los directores de las carreras con quienes tuvimos que discutir esta propuesta, para que se pueda hacer, porque realmente es muy difícil a veces cambiar el status quo de las cosas, y creo que lo que hemos logrado es muy valioso y es un logro de todos y todas los estudiantes. Así que voy a darle paso a Diego, que es ingeniero industrial de la UNP. Ahora él va a hacer una presentación muchísimo más profunda. Ya lo vieron en la presentación cuando se inscribieron, pero quiero destacar que es ingeniero industrial de la UNP, que tuvo una larga trayectoria en el entramado productivo ligado a los hidrocarburos. Trabajó en Mendoza, me comentaba recién, en el planeamiento estratégico de lo que es YPF, y hoy le toca cumplir un rol muy importante en la que es la refinería más grande de nuestro país y una de las más importantes de Latinoamérica, que es el presidente del complejo. Enrique Mosconi es el nombre, ¿no? Muy bien. Así que bueno, son tareas fundamentales que ahora está llevando a cabo, y me parece que es muy interesante traer la colación a los debates del desarrollo productivo que estamos viendo hoy, hacia dónde vamos como país. Creo que va a ser muy interesante para todos nosotros. Le pido ya de antemano la participación, la pregunta, la respuesta, y que den su opinión sobre las cosas. Así que les pido un gran aplauso y lo dejo a Gabriel con su participación. Buenas tardes, ¿cómo les va? Primero, agradecerles por venir, agradecerles por el interés que muestra la charla que cuando la pensé entendí lo importante que es para la industria hablar de transición energética, y lo importante que es tener un ámbito con los estudiantes y con quienes a futuro van a llevar adelante las industrias, un entendimiento de qué quiere decir transición energética. Me encantaría que podamos desarrollar una charla, no una conferencia, porque la pregunta que ustedes puedan hacer, la curiosidad que tengan, lo único que va a hacer es enriquecer la mira del otro. No hay preguntas tontas, no hay respuestas tontas tampoco, no hay nada predefinido. Me encantaría que sea participativo y tengan la confianza de preguntar cualquier cosa. Prefiero siempre que sea conversado y no tipo conferencia. Pero bueno, ya me dirán ustedes si se animan. Yo voy a arrancar. Para hablar de transición energética, primero es importante entender qué se entiende por cambio climático, porque el cambio climático es el primer factor
que tracciona a la humanidad para desarrollar lo que pueden escuchar por ahí como transición energética. Levanten la mano los que hayan escuchado o leído algo acerca de transición energética. Bueno, bastante pocón. Y si yo les pido que levanten la mano los que hayan escuchado o leído algo de cambio climático, abrumador. Bueno, el cambio climático generó una respuesta en las conducciones de los países que entendieron que algo había que hacer. ¿Y por qué? Primero voy a probar esto. ¿Por qué? Se entiende que el cambio climático es el primer fenómeno a nivel global, planetario, producido y demostrado que fue producido por el hombre, por el ser humano. Si se mide en términos promedio, la temperatura del planeta respecto de la era preindustrial, se observa que estos, insisto, son promedios anuales, etc., pero se puede inferir que hay más de 1 grado centígrado por encima de lo que había antes de la era preindustrial. El factor fundamental que hace al calentamiento global tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero fundamentalmente es el dióxido de carbono, no porque sea el que mayor potencial de efecto invernadero tiene, sino porque es el que en mayores cantidades emite el ser humano. Y entonces hubo un acuerdo entre 194 países en hacer algo. Y ese algo lo describieron como: tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono. ¿Para qué? Para que al 2050 el calentamiento global sea como máximo 2 grados centígrados. Es decir, partimos en 2015 del 1,2, hay poco margen para seguir calentando. Y preferentemente desarrollar tecnologías que hagan que el calentamiento se limite a 1,5 en lugar de 2. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bueno, ¿qué es esto entonces de cambio climático y transición energética? A ver, para que la humanidad pueda frenar el calentamiento global, necesita reducir emisiones de dióxido de carbono. ¿Dónde se les ocurre que el ser humano genera emisiones de dióxido de carbono? ¿Quién se anima? La generación de energía es uno. Transporte, el otro. Excelente. Y les agrego uno más, la industria en general. Es decir, para generar energía hay un factor que genera emisiones de carbono. La energía térmica quema combustible. Quema combustible, que puede ser fuel oil, gasoil, gas natural. Todo eso genera una reacción de combustión. Producto de la reacción de combustión es el dióxido de carbono. La actividad industrial requiere hornos, requiere calor para distintos procesos productivos. Para eso se quema combustible también. El transporte, el auto, el colectivo, el tren, todo genera emisiones. Entonces, esta curva se las explico de la siguiente manera. En el eje de ordenadas están las gigatoneladas de emisión de dióxido de carbono que se necesitarían para, si no hacemos nada, calentar el planeta en 4 grados. Esto, el Acuerdo de París dice, es inaceptable. Con lo cual, si seguimos aumentando las emisiones de dióxido de carbono o seguimos viviendo con la tecnología actual, el escenario rojo es probable. Con las tecnologías conocidas y con las iniciativas que hoy están lanzadas a nivel global, apenas alcanzamos a sostener o a contener el crecimiento de emisiones de dióxido de carbono. Y para poder alcanzar la meta de limitar el calentamiento global en 2 grados centígrados, necesitamos generar una reducción drástica de las emisiones de dióxido de carbono.
Ok, ahora, reducir la emisión de dióxido de carbono no se hace apagando el horno. ¿Por qué? Porque por otro lado, el planeta, la población, sigue creciendo. Es decir, va a haber cada vez más personas. Pero además de que va a haber más personas, se espera que haya un crecimiento del Producto Bruto Interno a nivel global. El PBI, en definitiva, describe la riqueza de los países. Y si yo tengo más personas, y esas personas quieren vivir mejor, es decir, quieren tener calefacción en invierno, quieren tener aire acondicionado en verano, quieren transportarse en un medio ágil como puede ser un vehículo, o aunque sea un colectivo o un subte, necesitamos mayor disponibilidad de energía. Ahora, ¿cómo hago para reducir las emisiones de dióxido de carbono y a la vez disponibilizar mayor cantidad de energía? Bueno, no es para nada fácil, es un desafío que tiene la humanidad. Todavía estoy hablando a nivel humanidad, no estoy hablando a nivel específico de industrias, pero es evidente que algo distinto tenemos que hacer, porque entonces algo de esto no va a funcionar. O no funciona que la gente viva mejor, difícilmente vayamos a frenar el crecimiento demográfico de los países, o esta curva no va a poder descender. Retengan por un momento ese concepto. Ahora voy a un segundo bloque, que es cómo fue que el ser humano fue introduciendo en su consumo nuevas energías. Y fíjense esto. La primera energía es el carbón, que es la curva marrón, ¿sí? El humano tardó, desde que empezó a usar carbón como combustible, unos 50 años hasta que alcanzó el 20% de la demanda de energía con esa energía. Es decir, 50 años tardaron desde que se empezó a utilizar el carbón como energía hasta que el 20% de toda la energía que se consumía era carbón. Después vino el petróleo crudo. Y el petróleo crudo, la curva negra, fíjense que para alcanzar el mismo 20% tardó 40 años. ¿Sí? Después el gas natural, que es la curva azul. Lo mismo, para llegar al 20%, otros 50 años. Y las energías renovables que hoy conocemos, eólica, hidráulica, solar, recién empiezan. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Varias cosas. La primera es que para que a nivel global podamos utilizar una energía distinta a la que hoy utilizamos, se necesita un montón de desarrollo tecnológico, de infraestructura, que hace que estas curvas de crecimiento de uso de cada energía no sea algo brusco, ¿no? Sino que va a ser algo que se va a llevar con el tiempo. Con lo cual, la transición energética del petróleo hacia energías renovables modernas no es algo revolucionario. Es más vale algo evolutivo, que va a llevar tiempo y que, si bien no se va a frenar, tampoco podemos suponer que dentro de 5 años todos nosotros nos vamos a mover con energías renovables. Ahora, también quiere decir que esto no se frena. Cada vez que entró una energía, esa energía, incluso el carbón, no vemos que decline. Acá en el consumo de petróleo hay un declino, pero estos son términos relativos. Es decir, en términos absolutos, se sigue utilizando cada vez más cantidad de petróleo, cada vez más cantidad de carbón y de gas natural. Bien, entonces, dijimos, por un lado, necesitamos disponibilizar más energía y por otro lado, decimos, necesitamos reducir las emisiones de dióxido de carbono. La tecnología que pica en punta para poder empujar esas metas de
de emisiones hacia abajo a la vez que disponibilizamos energía, tiene que ver con la movilidad, con el transporte. Y el auto eléctrico es el primero de los desarrollos tecnológicos que empieza a ser fuerte en términos de penetración de mercados, ¿no? Ahora, si bien el auto eléctrico tiene, digamos, mucha presencia en publicaciones, mucha propaganda con Tesla, todas las automotrices tienen un desarrollo de vehículos eléctricos, no deja de ser algo que está empezando. Y recién en los países más desarrollados, ahora les voy a mostrar un gráfico, eso empieza a tener un peso más importante. Ahora, ¿qué pasa con los otros modelos de transporte? ¿Qué pasa con el transporte pesado? Es decir, si tenemos que transportar desde un centro de producción cualquier producto hasta un centro de consumo, lo haces con un tren, lo haces con un barco, lo haces con un camión. Entonces el transporte pesado hoy no tiene un desarrollo tecnológico viable o factible como para poder reemplazar el uso de las energías tradicionales. Y en este sentido, todas las empresas del sector energético, las que tradicionalmente eran empresas petroleras, o éramos como YPF, empresas petroleras, nos vamos convirtiendo en empresas de energía. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que las empresas diversifican sus modelos de negocio, entonces ya no es solamente que se vive del oil and gas, sino que también empiezan a haber negocios como el de YPF Luz, que es de generación eléctrica, y además renovable, como YPF Litio, que es una línea también de desarrollo en la que YPF está invirtiendo, porque alguien va a tener que hacer el upstream de litio para que después todos tengan baterías y demás. Y entonces las empresas se van convirtiendo de las tradicionales petroleras a modernas empresas de energía. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Fíjense lo que les hablaba recién de la velocidad de crecimiento que tienen los vehículos eléctricos y en dónde. En el gráfico de la izquierda lo que ven es la demanda de vehículos eléctricos en millones. Pero si se fijan quiénes son estos países, China, Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, llego hasta acá arriba. ¿Sí? Y apenas empieza la barrita verde, que es donde está América del Sur. ¿Quiere decir que esto no va a llegar? ¿Quiere decir que no va a pasar? De ninguna manera. Esto va a llegar y esto va a pasar. Lo que estamos diciendo es que difícilmente suceda que en el 2025 se dejen de comercializar autos a combustión interna. ¿Sí? El gráfico de la derecha es parte de lo mismo, es porcentaje de venta de vehículos eléctricos. Pero si miran los países, acá está al revés, Europa, China, Estados Unidos, Canadá, son los que mayor porcentaje de venta tienen y el resto del mundo apenas despegando. Insisto, ¿quiere decir que no va a llegar? De ninguna manera, esto va a llegar, va a pasar. Lo que no creemos es que esto haga desaparecer lo otro. Creemos que va a haber una convivencia de tecnologías, por lo menos por un largo periodo. Fíjense esto. ¿Cómo se habla entonces? La velocidad a la que la humanidad es capaz de reemplazar una energía con la velocidad que se propone la humanidad a reducir las emisiones de carbono, de dióxido de carbono. Hay, o por lo menos suena a priori, que acá hay algo de compatibilidad. No es compatible con la velocidad a la que lo hacemos con la reducción que queremos generar. ¿Se entiende? Bueno, para eso, sí o sí, las empresas tenemos que cambiar nuestros modelos de negocio. No podemos hacer lo mismo. Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Y ahora empezamos a introducir un término que es qué tan sostenible y qué tan sustentable es una transición energética. Porque, fíjense esto, ¿qué pasa si
Argentina dijera, quiero reducir las emisiones de dióxido de carbono, porque Argentina es uno de los 194 países que firmó el compromiso. ¿Qué pasa si Argentina dice, a partir de mañana prohibimos la utilización de los combustibles líquidos, de la nafta y del gasoil? ¿Qué pasa con la economía? Se detiene. Entonces genera una infartibilidad. Y entonces la transición energética no sería sustentable, porque quiero transición energética, pero sin frenar el crecimiento de la población y aumentando la calidad de vida de las personas. Entonces, no es una opción cortar la cadena de transporte, no es una opción cortar la cadena productiva. Y eso es importante que lo asociemos con la sostenibilidad en el tiempo de la transición energética. Si en algún momento de la transición, si en algún momento de esta transición se hace insostenible, el proceso se corta, ¿no? Bueno, para esto las empresas tenemos que adecuar nuestra forma de trabajar y tenemos que cambiar nuestros modelos de negocio. Yo les traje para contarles un diagrama conceptual de cómo YPF propone hacer esto y cómo es el modelo de sostenibilidad de YPF para acompañar la transición energética. Porque para YPF es importante acompañar la transición energética. De ninguna manera tengan la idea de que como empresa que tiene su mayor negocio en vaca muerta se va a oponer a él. No hay forma de oponerse. No hay manera de oponerse. ¿Quién de este auditorio está en contra de la reducción de emisiones de dióxido de carbono? Nadie. Uno que amaba levantar y no levantó. Nadie. Y yo tampoco voy a levantar. Porque yo también quiero un planeta para mis hijos, para mis nietos. Con lo cual, las personas que hacemos YPF claramente queremos acompañar esto. Insisto, no es responsable decir que acompaño esto apagando una refinería, por ejemplo. Porque la economía nacional se frena. Entonces lo que nosotros decimos es, aportamos, o queremos aportar, y este es nuestro propósito, una química inteligente para una transición energética sustentable, sostenible en el tiempo, que se pueda realizar. Y yo les decía, hay que cambiar el modelo de negocio, y eso no se hace si no es con innovación, si no es repensando los procesos de trabajo, si no es repensando cómo hacemos las cosas, y si no es entrando de lleno en una era digital. Hoy los negocios son todavía bastante analógicos si lo comparamos con lo que podría ser. Esta charla, de hecho, podría ser completamente digitalizada. Pero el día a día de un trabajador, desde que entra a un complejo industrial hasta que se vuelve a su casa, así como nosotros nos levantamos y agarramos un celular o nos despertamos con un celular, un operador o un trabajador también podría tener su recorrido laboral completamente digitalizado. Y esas son palancas que tenemos que aprender a utilizar para poder generar un negocio sostenible y acompañar la transición energética. ¿Y cómo es que la innovación y la digitalización nos pueden ayudar? Y entonces elegimos hablar de 4 frentes. Y en esos 4 frentes, el primero es de producción sostenible. ¿Conocen el concepto de circularidad? Uno solo que mueve la cabeza, 2, pocos. Bueno, me detengo un segundo y explico el concepto de circularidad. Vos podés tener un proceso productivo, en ese proceso productivo hay un output, puede ser el producto y su envase, ¿sí? Una vez que ese producto recibe su utilización final, tiene un desecho. Supongamos en el ejemplo el envase. Yo utilizo el desodorante, me quedé con el envase vacío, no me sirve más, lo puedo tirar. Ahora, si ese envase lo podemos recuperar en alguna etapa del proceso productivo de desodorantes, generamos una circularidad económica. Es decir,
la botella de vidrio de la Coca-Cola. La botella de vidrio es un ejemplo de circularidad económica. Compro la gaseosa, consumo la gaseosa, pero después el envase me sirve. Lo devuelvo, vuelve al proceso productivo y vuelve a transportar. Eso es el concepto de circularidad. Nosotros la circularidad hoy no la estamos utilizando de manera a escala industrial. Y es algo que nos proponemos hacer. La circularidad para nosotros es importante. ¿Y por qué? Porque en definitiva nos permite un uso más eficiente de los recursos que utilizamos en nuestros procesos de producción de combustibles, de lubricantes, de asfaltos, de petroquímicos. En el complejo industrial que tenemos en Ensenada fabricamos lo que les dije, y entre los petroquímicos hay de todo. Hay solventes de pinturas, hay componentes de polímeros, de plásticos, de textiles, hasta las pantallas de los celulares tienen compuestos que se fabrican en este complejo industrial. Entonces, si somos más eficientes en el uso de los recursos en esos procesos productivos, estamos aportando claramente a un modelo de negocio que es sostenible en el tiempo. Recursos que pueden ser hídricos, nosotros tomamos agua del Río de la Plata y devolvemos agua al Río de la Plata. Entonces, sería inaceptable que nosotros en lugar de devolver agua, devolvamos petróleo. Y nos configuramos diciendo esto no lo aceptamos y así no operamos nuestro negocio. Y lo queremos operar haciendo un uso sostenible en el tiempo del recurso hídrico. Otros tipos de residuos, nosotros generamos, ahora les voy a contar algunos ejemplos de cómo llevamos esto a escala industrial y cómo esto se transforma en algo material y tangible. Pero nosotros tenemos residuos de todo tipo, residuos que pueden ser los residuos plásticos, pueden ser residuos barros del proceso de refinación del petróleo, y eso no podemos ir y tirarlo en una pila en la avenida 60, porque no sería sostenible en el tiempo. Al poco tiempo la comunidad se te planta en la puerta de tu instalación y te dice así no operas más. Misma historia con la calidad del aire. Nosotros sí o sí tenemos que no solamente cumplir, sino cumplir con creces la legislación medioambiental respecto de las emisiones gaseosas, y también tenemos que ser muy cuidadosos de la biodiversidad. En los canales que rodean el complejo industrial, no sé si vieron en las imágenes, se está recuperando la biodiversidad, y eso es algo que también nos tiene que definir. Nosotros no podemos operar nuestro negocio reventando todo lo que nos rodea, porque ustedes mismos no traerían los currículos para trabajar, por ejemplo. Y eso realmente es así, y funciona así. Por otro lado, cuando hablamos de la resiliencia del modelo de negocio, lo que buscamos es tener un negocio que obviamente que tiene que ser rentable, pero además tiene que ser resiliente en términos de que se tiene que poder adaptar en el largo plazo. ¿Y adaptar qué quiere decir? Y acompañar la reducción de emisiones de dióxido de carbono, claramente. Y adaptar las materias primas que utilizamos para fabricar combustible, claramente. ¿Por qué? Porque si bien creemos que la transición energética es una convivencia de energías, porque como va a haber cada vez más demanda de energía, siempre va a haber demanda para los combustibles. Si bien eso es cierto, también creemos que los que vamos a quedar operando somos los mejores. Si hay alguien que no es resiliente en su modelo de negocio y que entonces no reduce las emisiones de dióxido de carbono, un día va a venir una legislación que te va a decir hasta acá llegaste. Como no puedes reducir tus emisiones de dióxido de carbono, empezás a cerrar. ¿Y quién prevalece? El que pudo adaptarse a ese medio, ¿sí? Y las emisiones de dióxido de carbono se reducen de distintas formas. La más utilizada es la de aumentar la eficiencia energética, es decir, la cantidad de combustible que utilizás en el proceso productivo, empezar a reducirla, pero no a expensas de bajar la producción, ¿sí? Consumir menos gas por cada barril de petróleo que procesás, ¿sí? Y eso es una acción por el clima concreta, porque si somos capaces de reducir... ¿Cuántos son de La Plata, Berizo o Ensenada? Bueno, yo también. Me crié
viendo la antorcha, cuando iba al colegio, enorme la antorcha, enorme. Hoy cuando ven la antorcha con mucha carga de fuego es porque estamos en una transición, o parando una planta o poniendo otra, pero no es la operación normal. De hecho se instalaron compresores que capturan el gas que se quemaba en la antorcha y se utiliza en los hornos de la refinería. Entonces, en lugar de quemar gas natural, que se compraba, se quema lo que antes se venteaba en las antorchas, ¿sí? Y eso es parte de la adaptación y es parte de cómo de cómo va evolucionando el proceso de refinación. Pero además de todo, importa el cómo, ¿no? Y el cómo refiriéndonos a las personas. Nosotros creemos que el capital más grande que tenemos es el capital humano. No hay forma de llevar adelante ni una refinería, ni una extracción de petróleo en Neuquén, ni una operación de transporte si no es a través del esfuerzo de las personas, con lo cual nos interesa muchísimo desarrollar el talento de la gente. El talento entendido como talento de calidad, es decir, las personas que trabajan en YPF recibimos una formación que hace que nos desarrollemos, que nos superemos, que estemos buscando la excelencia y la vanguardia y acompañar a las personas que hacemos YPF en ese desarrollo. Pero además, tenemos que llegar a nuestras casas de la misma forma en la que llegamos al trabajo, es decir, cuidamos la salud y la seguridad de las personas que trabajan en la empresa, y eso es un factor fundamental, porque si yo tengo una refinería en la que las personas se mueren, la gente no trabaja más de esa manera. No es como era en la década del 30, del 40, ¿sí? Y por último, el cuarto vector del modelo de sostenibilidad tiene que ver con el valor social compartido. Valor social que, por un lado, tiene a las comunidades que nos rodean, en nuestro caso, las ciudades de Ensenada, de Berisso y de La Plata, no solamente con plantar árboles en Ensenada o tener una actividad en la República de los Niños, sino con desarrollar proveedores locales y que esos proveedores puedan ser competitivos y que puedan vender productos y servicios no solamente a nuestra instalación, sino también poder hacerlo con Techin, con Petrocuyo, con todas las empresas que operamos en la zona. Y obviamente un valor social compartido con los clientes. Nuestros consumidores son algo que nos configura como ADN de empresa. Que seamos la empresa de bandera no es algo menor para nosotros. Todos hemos visto camiones de YPF cuando nos vamos de vacaciones, todos hemos parado en una YPF cuando tuvimos alguna necesidad, y ese valor que compartimos con los consumidores, mucho más allá del valor monetario por la transacción de venta de combustibles, también genera un modelo de sostenibilidad, porque entonces hay un compromiso entre la empresa y sus clientes. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, esto es más o menos lo que ya dije, así que para no aburrir lo paso, pero acá les quiero mostrar acá les quiero mostrar un ejemplo de circularidad. Vamos a poner un video, ¿está el sonido? Voy a correr. Comenzamos a recuperar residuos ferrosos reciclándolos para que se conviertan en nuevos productos.
Luego de numerosas reuniones, un grupo multidisciplinario logró la firma de un convenio con el Grupo Techint para el retiro y traslado de la chatarra ferrosa desde el Complejo Industrial La Plata hasta la planta de Tenaris en Campana. El material es fundido para fabricar nuevos caños sin costura, permitiendo un ahorro económico y energético si lo comparamos con obtener la materia prima desde la naturaleza. En el Complejo Industrial La Plata se generan unas 200 toneladas de chatarra ferrosa por mes. Tras la evaluación de profesionales técnicos que certifican la necesidad del cambio de material, ya sea por excesivo óxido, reducción de espesores o algún otro factor que no garantiza la seguridad de la operación requerida, se procede al cambio por nuevas piezas, generándose chatarra de cañerías, válvulas obsoletas, soporterías, barandas, chapas de tanques, restos de intercambiadores, bulones y demás. El acero es un material indefinidamente reciclable y sumamente polivalente, que puede ser recuperado una y otra vez sin perder sus propiedades. De esta forma, YPF garantiza que los residuos sean reciclados mediante las mejores técnicas de manufactura, generando un beneficio económico y un menor impacto al medio ambiente. Ese es un ejemplo. En nuestro proceso productivo sobran los caños. O sea, el caño termina su vida útil y sigue siendo hierro, y sigue siendo acero al carbono o alguna aleación, y eso puede ser capturado por una empresa, en este caso lo hace Techint, lo introduce en su proceso productivo y devuelve un material nuevo apto para el uso con la misma vida útil que tuvo el primero. Y entonces generamos una eficiencia de recursos, porque producimos lo mismo, pero generamos una circularidad. Y no es el único ejemplo. Esperen que me anticipé. Les voy a contar otro ejemplo más, que también está referido a nuestros residuos. El petróleo viene con barro, sale de la tierra y viene con barro, no es un líquido de los más limpios. En el proceso de producción de combustibles, ese petróleo tiene un proceso de lavado y ese lavado genera una corriente de agua con barro y ese barro tiene hidrocarburos. Hay otro proceso que lo que hace es separa el efluente líquido, hay un proceso biológico que se digiere el hidrocarburo que está en esa agua, pero el barro queda como tal. Y entonces tiene distintos usos. El más común, ese barro se vende, por ejemplo, en la industria cementera, y la industria cementera lo utiliza como combustible. Pero además, ese caso no reduce emisiones de dióxido de carbono porque se termina quemando. Pero hay otros en los que se utiliza en la fabricación de ladrillo, no como combustible, sino como parte de la materia prima y de los ingredientes que tienen esos ladrillos, y también se le hace un tratamiento biológico y se termina utilizando como relleno de parques. Otra vez, si nosotros en lugar de buscarle el uso alternativo a este residuo directamente lo desechamos, generamos una insostenibilidad en el tiempo, porque ¿a dónde metemos todo ese barro? Y después hay otros que son mucho más atractivos en términos de tecnología. Estamos comprando un módulo para, a partir de residuos plásticos, poder generar una materia prima que luego introducimos en nuestros procesos productivos y podemos generar propileno o nafta o gasoil a partir de los plásticos que recuperemos. Este proyecto se llama de reciclaje químico, no es un reciclaje mecánico, es reciclaje químico. Estamos ahora queriendo cerrar la compra de las máquinas para ver si pueden llegar este año, y si no es este año será a principios del año que viene, pero sería el primer proyecto de este tipo en Argentina y lo estamos haciendo en nuestra refinería. Vamos a empezar con los residuos propios de YPF. Nosotros tenemos muchos residuos plásticos que podemos recolectar y con eso vamos a aprender a cómo desarrollar esta tecnología,
y lo que buscamos es generar un segundo proyecto ya con una escala mucho más grande y generando acuerdos con los recolectores actuales de residuos, que ya hay empresas que se dedican a separar esos residuos, poder tener acuerdos con ellos y generar materia prima para la refinería a partir del reciclaje del plástico. Y otro proyecto que también estamos desarrollando en este momento en la refinería es, a partir de aceite de cocina usado, poder fabricar combustibles. Esto también es una economía circular, al igual que la del reciclaje de desechos plásticos. En este caso, el aceite, levante la mano quien recupera el aceite que usa en la milanesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos de 15. Menos de 15. Todo lo demás se desecha. Entonces, la idea es recolectar ese aceite y poder también generar materia prima a partir de ese uso. En este caso, tiene una dificultad particular porque la recolección está extremadamente capilarizada. Imagínense que en cada una de las casas, en los restaurantes, en un montón de lugares que hay un uso de aceite vegetal para cocina, es muy caro ir a recolectar el aceite. Entonces, estamos desarrollando distintos pilotos para primero aprender cómo es la recolección. Si van a la República de los Niños van a ver un contenedor donde podés llevar tu botella, lo tenemos también en el complejo industrial, pero también estamos buscando acuerdos con empresas que ya se dedican a esto. El aceite de cocina es un producto que se exporta y es bastante caro, además, con lo cual generar combustible a partir de algo que es caro también requiere de que nos pongamos creativos y podamos innovar en esos procesos. Pero les cuento que la semana anterior descargamos un barco con aceite vegetal en la refinería y que en los próximos meses vamos a estar convirtiendo ese aceite, que en lugar de hacer milanesas va a ser combustible. Y en este caso también sería el primer proyecto a escala industrial, no prueba piloto, sino el primer proyecto a escala industrial que se desarrolla en este sentido. Y esto genera un biocombustible, y esto genera una nueva energía que tiene menor huella de carbono, comparativamente con la nafta y el gasoil tradicional. Con lo cual, cierro la charla con algunas reflexiones. Primero, me llevo que escucharon hablar de cambio climático, pero no tanto de transición energética. Ahora, aspiro a que sepan lo que es la transición energética, aspiro a que entiendan que la transición energética no es un fenómeno revolucionario, sino que va a ser fruto de una evolución tecnológica, y que también tenemos el compromiso de hacerla sostenible en el tiempo, porque si no, no va a suceder. Si nosotros no adaptamos nuestros modelos de negocio considerando la sostenibilidad del proceso en el tiempo, entonces esa transición energética no va a poder suceder y el cambio climático no lo vamos a poder hacer. Por ahí va nuestro esfuerzo, por ahí va nuestro compromiso, y espero que también inspiremos un poco al ámbito estudiantil para que por ahí vaya el compromiso de ustedes y también invitarlos a que se sumen al nuestro. Así que me encantaría saber si tienen alguna pregunta o algún comentario. Dale. Una consulta. Son dos cosas culturales acerca de cómo se paran en cuanto al juicio de Goldford y a la posible victoria de Libertad Avanza, que no es perfeccionista, digamos. Vamos con las dos. Lo del juicio es un tema que es con el Estado. La verdad que en YPF nosotros buscamos tener una empresa rentable porque YPF, además de que tiene un accionista que es el Estado Nacional, también tiene el 49% de la empresa son accionistas privados y la empresa cotiza en Nueva York, con lo cual no es que tenemos libertad absoluta como para hacer o deshacer. Nos manejamos con las reglas del mercado que establecen las políticas de cualquier empresa que cotiza en el mercado más importante del mundo. Es decir,
che, el juicio que tiene el fondo con el Estado Nacional no tiene nada que ver con nuestra forma de llevar la empresa, ¿no? Y respecto a lo que puede pasar en las elecciones, nosotros creemos que si somos una empresa lo suficientemente eficiente, competitiva y productiva, nos da igual, porque al final nosotros buscamos tener el mejor negocio posible y poder sostenerlo en el tiempo. Y entonces, venga de una bandera política o venga de otra, la verdad es que yo tengo la responsabilidad de hacer que la refinería que tenemos acá sea la mejor de América Latina. Y ese es nuestro foco y ese es nuestro compromiso. Y después tendrá que pasar lo que tenga que pasar, pero la verdad es que al final del día nos manejamos como una empresa privada y no esperamos grandes cambios. Más. Dale. Sí. Perfecto. Sí, interpretación absolutamente correcta. No es que sea económico, sino que acá lo que se mide es solamente la demanda. Y la demanda vista del 100% de energía que se consumía, el 20% provenía del carbón mineral. Luego, ¿cuánto tiempo tardamos a que el 20% provenga del petróleo y del gas natural y así? Pero completamente de acuerdo con lo que decís, al final energías que generan emisiones de dióxido de carbono y por lo tanto tienen carbono asociado, esa curva es totalmente distinta. Sí, es correcto. ¿A qué te referís con qué debería ser? Por eso, pero justamente ese es el foco que yo quiero plantear. Nosotros por un lado queremos acelerar la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, pero por otro lado queremos seguir mejorando la calidad de vida. Entonces, te cambio una palabra, si no escuché mal dijiste atajarse, no nos queremos atajar, al contrario, nosotros queremos acompañarlo, pero responsablemente. Porque si YPF dijera, dejo de fabricar combustible fósil de la noche a la mañana. ¿Más preguntas? ¿Qué puede decirnos del uso del agua en los procesos? Respecto al uso del agua, hay... Vaca muerta, por ejemplo. Son dos procesos diferentes, ¿sí? Uno que tiene que ver con la extracción de petróleo de vaca muerta, de la cual no soy un experto, pero igualmente algo voy a tratar de responder. Y otra es el uso del agua en la fabricación de combustible. Todas las empresas tenemos indicadores, sobre todo las que tenemos cotización bursátil, tenemos indicadores relacionados al uso del agua y se ponen metas de reducción de uso de agua. Eso en cuanto a cantidad o eficiencia de uso. Entiendo que tu pregunta va más hacia otro lado, hacia un uso medioambiental. Bien, en vaca muerta la fractura de la roca madre no tiene comunicación física con napas de agua dulce, potable, ¿sí? Está mucho más profundo. Y lo que es clave para no contaminar otra napa, digamos, es el proceso de cementación. Pero no quiero entrar en un tecnicismo que no domino, con lo cual te pido, si crees, quedamos en contacto y te hago llegar más y mejor información de la que puedo dar, porque yo me dedico a la refinación y es el que domino. Desde nuestro lado tenemos metas de reducción de agua, pero lo fundamental, además de reducir la cantidad de agua que usamos, es garantizar que el vertido que tenemos cumple con la especificación y supera el requerimiento de la especificación legal, ¿no? Por eso instalamos diversas etapas de primero separación física y después de una captura, una biodigestión, digamos, del hidrocarburo que está en el recurso que usamos. ¿Algo más? Dale. ¿Cuál sería el incentivo para el ciudadano común
poder incorporarse en el ciclo de reciclaje? Te pongo un ejemplo. Pongo dos ejemplos. El primero más altruista, si querés. Hoy vos en Europa podés comprar un pasaje de avión y elegís el tipo de combustible que querés en tu vuelo. Entonces, si vos querés viajar en un vuelo que utiliza el combustible de aviación renovable, tenés que pagar bastante más. Es mucho más caro el pasaje. Y eso lo haces si querés en función de tu propio propósito de vida. Pero después hay otros modelos, por ejemplo, el que nosotros queremos explorar para recolectar el aceite es qué beneficio puedo darte para que vos quieras ser parte de mi círculo económico. Por ejemplo, vos traes tu botella de aceite, escaneás un QR y tenés puntos Serviclub. Hay un montón de mecanismos de fidelización. Lo que a nosotros nos importa en definitiva es cómo hacemos para que la gente quiera ser parte de nuestro círculo económico, pero para eso yo tengo que darle a cambio algo. Ese darle a cambio algo puede tener diversas formas. Pero también hay otras entidades que tenés que atraer a tu círculo económico, más allá del consumidor final, por ejemplo, bancos de financiamiento. Para que hoy los bancos de financiamiento quieran prestarte plata, te exigen que tengas proyectos de sostenibilidad, de transición energética, de cambio climático, de eficiencia del recurso hídrico. Si comprobás esos indicadores que mencionaba, que son públicos y bursátiles, hay un reporte de sustentabilidad de las compañías, en función de lo que tenés ahí, calificás o no para que entidades como el Banco Americano de Fomento te dé un préstamo a una tasa. Si no calificás como medioambientalmente sostenible, no te prestan plata, con lo cual perdés fondeo para desarrollar tu negocio. Dale. ¿Los caños que usaron para el producto de las esquinas son de acuerdo con el chip? ¿De ese que hicieron? No alcancé a escucharte, repetimos. Los caños que usaron para el producto de las esquinas, para construir, ¿se hicieron de acuerdo con el chip de chatarra? No, los Techin, con el acero que recupera de acá, te genera después un producto que vos elegís comprar. Hay una parte que utilizaron en ese gasoducto, lo que no se puede asegurar es que sea de la chatarra que se generó acá o allá o en otro centro. No tenés una vez que entra el proceso productivo, no tiene una trazabilidad tan finita como para decir la recuperación de acá fue a este proyecto. Lo que sí es, hay una porción de esas cañerías que utilizaron reciclado. ¿Alguna más? ¿Cuánto tardaría en normalizarse eso? ¿Normalizarse qué? En los proyectos, o sea, ¿cuándo se podría ver en la sociedad? ¿Cuándo yo podría llegar a ver esto que vos me dijiste de poder ir a una estación de YPF y poder dejar mi botella de aceite, por ejemplo? El tema del aceite, ojalá que lo podamos ver en el corto plazo. Hay una coyuntura económica, yo recién les decía, es más conveniente exportar el aceite usado que procesarlo en el país. Y eso es porque el precio hoy del combustible está deprimido. Esos son ciclos económicos. Ojalá en los próximos 2 años pueda revertirse la ecuación y entonces sea viable también masificar el uso de este tipo de materia prima. Desde el punto de vista tecnológico, ya te digo que estamos haciendo ahora. Es decir, esa etapa, es decir, lo probé, lo recolecté, le hice un tratamiento previo, lo procesé y generé combustible, está sucediendo ahora. Hasta que vos lo puedas ver en la estación de servicio, bueno, tiene que pasar algunas cositas más de que sea un negocio rentable, o que por lo menos, aunque no sea rentable, pero sí que sea asequible para la empresa poder hacerlo y decir, che, igual lo estoy haciendo. Eso con las condiciones de precio que tenemos hoy no es tan fácil, pero ojalá 2024, 2025 lo podamos materializar. Y el de plástico
también ya va a suceder, solo que vamos a empezar con nuestros propios residuos por ahora, hasta aprender todavía sí de la etapa tecnológica y productiva, de la que todavía no tenemos una experiencia suficiente como para animarnos a escalar el tema y que sea algo masivo, ¿no? Dale. ¿Crees que de verdad YPF sea un ente que se preocupa por el medio ambiente o es nomás una acción que hacen por esto que decías de los inversionistas que por ahí están en un país más desarrollado y tienen otras medidas que por ahí en este país todavía no llegaron, o que decís plantamos por si no dejan currículum, que más como que ahora el medio ambiente vende? Si no pensara lo que digo, no lo diría, para arrancar de esa base. Pero además, yendo a lo que vos planteás, tampoco nos tenemos que mentir creyendo que las empresas van a hacer algo romántico, ¿no? Porque de hecho lo planteo desde el punto de vista de la sostenibilidad en el tiempo de los negocios. Y no hay forma de sostener en el tiempo un negocio si no es de esa manera, porque entonces vos mismo no vas a querer formar parte de esto. ¿Me entendés? Entonces, no es una cuestión romántica, es una cuestión muy de negocio, pero sí es genuina. No hay, en eso no hay una contradicción, ¿entendés? No te escucho. ¿Es de negocio, es económica o es genuina? Las dos cosas. Es de negocio, pero también es genuina. Porque si no lo hacemos, en un corto tiempo vamos a dejar de existir. Por eso digo que no hay contradicción. Esto no es una cuestión de que uno decide si quiere ir por acá o no. Esto va a pasar y no hay vuelta atrás. Entonces, si no convertís tu negocio en un modelo de negocio sostenible en el tiempo, tenés fecha de vencimiento. ¿Alguna más? ¿Qué pasaría con las actuales energías? O sea, ¿se espera en un futuro lejano poder dejar de utilizarlas o se seguirían utilizando? Todavía no vemos ninguna tendencia de que desaparezca alguna de las energías actuales. Todas las tendencias que vemos, no solamente YPF, todas las tendencias que se ven a nivel global en la industria energética hablan de una convivencia tecnológica, por lo menos por un periodo prolongado de tiempo. Estamos hablando de periodos de décadas y décadas. No hay, salvo que aparezca una tecnología totalmente disruptiva que sea lo suficientemente económica como para que no se justifique el uso de nada más. Pero hoy todavía no existe. Si aparece, mi respuesta sería diferente. Pero hasta acá no hay. Vemos más una convivencia de tecnología. ¿Usted piensa que la acción política tiene algún sentido mientras no se modifique la práctica de consumo de la gente? Es decir, mientras no se incremente la demanda de cosas que tengan que ver con una transición sustentable. Sí, yo creo que tiene que ver. De hecho, Europa, por ejemplo, con la normativa y la legislación, va mucho más adelante de lo que va el comportamiento del consumidor. Hay lugares en el mundo que claramente tienen un impulso político, no tanto de mercado. Y hay otros lugares donde es el comportamiento del consumidor el que genera el cambio. Creo que la diferencia está en con qué velocidad se genera. Es decir, la decisión política lo que puede hacer es acelerar este proceso, pero no mucho más. Y por otro lado, el comportamiento del consumidor va a terminar definiendo, por ahí un poco más tarde, pero lo termina definiendo, porque no hay otra forma de dar respuesta al calentamiento global. Y eso, sean los gobiernos, los estados o las personas, va a terminar pasando. Con lo cual, yo creo que sí tiene impacto si hay una política activa en términos de fomentar la transición energética. Lo que no va a hacer nunca es garantizar que suceda. Es decir, vos podés poner una legislación y podés decir, no sé, el motor de la combustión interna vale el doble o paga patente y el híbrido no paga. Ok, eso va a fomentar, pero tiene que existir la tecnología como para que lo otro suceda. ¿Alguna más?
Hay distintas condiciones. Una es el precio, ¿no? Es decir, es caro recolectar el residuo, es caro procesarlo, porque las instalaciones no están diseñadas en el momento cero para eso, pero después tampoco hay una respuesta del consumidor de querer pagar más por eso. Con lo cual, hay una primera condición que es, si querés, de mercado, de precio. Por ejemplo, el ejemplo que yo ponía recién con el pasaje de avión. En Europa hay gente que está dispuesta a pagar más caro por un vuelo que consume el jet fuel renovable. Después hay otras condiciones que tienen que ver con la madurez de los negocios. Por ejemplo, nosotros podríamos, con la grasa animal que se desecha, que hay toneladas y toneladas en Argentina, podríamos fabricar combustible con eso también. Ahora, la recolección convive con un mercado que es mucho menos formal de lo que es la industria energética, con lo cual se generan incompatibilidades de madurez de negocio. Nosotros no podríamos hacer negocio con un medio que no es maduro, no es transparente, no es legalmente confiable. Es decir, hay un montón de cuestiones alrededor, si querés, de la sociedad que hacen que no tomen fuerza del todo. Y después hay otras cuestiones que son legislativas. Por ejemplo, la cantidad de grasa que se permite en el alimento hace que este mercado tenga destino. Si la legislación requiere menos grasa en el alimento, entonces esa grasa deja de tener destino alimenticio y entonces lo podría disponibilizar para el consumo energético. Es multifactor, te diría. No hay una cuestión que digas, mirá, hasta que no pase tal cosa, entonces esto no arranca. Es multivariable la complejidad del tema. ¿Hay algún país que sea ejemplo de economía circular que ya tenga Los países que están más desarrollados en esto son los europeos, sin duda. Incluso dentro de Europa hay disparidad de realidades. No es lo mismo hablar de Dinamarca o de Suiza que hablar de Portugal. Te diría que no hay tanta claridad respecto de qué país es notablemente circular. No hay. La circularidad todavía es de nicho, es para una solución tecnológica para cada caso, no es algo que esté completamente desparramado. Bueno, ¿alguna más? Bueno, muchas gracias, les agradezco el tiempo.